Gracias, presidente. Pues sean bienvenidos, señor subsecretario, señor director. Gracias. Compañeras diputadas, diputados, de verdad es un honor tenerlos aquí en el Senado. Yo primeramente diría que todo servidor público estamos obligados a cumplir con la Constitución. El artículo 4 vela por el interés superior de la niñez y todas las decisiones del Estado, trátese de quien se trate, debe de garantizar los derechos humanos de la niñez. En el tema de los lineamientos, que los hemos leído con mucho detenimiento, son medidas completamente regresivas y contrarias al interior superior de la niñez y violan flagrantemente el artículo 4 de nuestra Constitución. Hay también un desconocimiento de otros patrones. México tenía un esquema antes de estos lineamientos muy semejante al de España. A partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, en adelante está prohibido pasar programas para adolescentes y adultos. La clasificación de la niñez empezaba después de las 8 de la noche. Ustedes han cambiado los horarios, han cambiado las categorías de clasificación, han cambiado muchas cosas y quiero hacer, por lo tanto, mención a ellas y varias preguntas. En primer lugar, de acuerdo al diagnóstico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la audiencia infantil aumenta entre la 1 y las 5 de la tarde y alcanza una mayor audiencia a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El estudio del IFT revela que los niños mexicanos ven 42% de programas no aptos, independientemente de los que señaló aquí el director. Y quisiera mencionar que el tema que ustedes están aquí señalando, que son las advertencias, no solamente refleja que ustedes desconocen al país. ¿Qué diera yo, señor subsecretario, porque todos los niños y niñas de México fueran como sus hijos, tuvieran el nivel de ingresos de sus hijos y tuvieran la calidad educativa y de discernimiento que tienen sus hijos? Pero la inmensa mayoría de la niñez en nuestro país carece de recursos, es pobre y permite a los... Y déjeme darle algunos datos que dan las propias autoridades. La afectación a los niños, en especial a los niños pobres, solo tienen televisión, no son como sus hijos, no tienen acceso a banda ancha, no tienen internet y entonces, de acuerdo a como lo dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los niños consumen al día 4 horas 35 minutos diarios de televisión. Estaban más o menos protegidos porque el horario infantil empezaba a las 8 de la noche. Ahora ustedes crean una nueva clasificación que se llama AA para el público infantil, pero en el público A, que es todo público ahora, permite presentar el consumo de alcohol, tabaco, y con estas y están obligados solo a mostrar las advertencias, como usted lo dice. Allá sí los padres dejan ver el programa, porque se les va a advertir que hay tabaco, va a haber alcohol, pero también en el tema de la sexualidad se permite presentar el cuerpo desnudo. Antes no, antes de las 8 de la noche no se permitía esto, salvo que fuera de manera erótica, ya nada más faltaba eso, ¿verdad? Antes de sus lineamientos se prohibía, ya pasando a la clasificación de adolescentes y adultos, la clasificación B, se preveía que las escenas de violencia, déjeme hablar porque bien decía mi compañero diputado, que ahora ustedes crean una clasificación de 15 años. Desde las 7 de la noche se transmitirán programas para mayores de 15 años. Antes era a partir de las 9 de la noche. Y también se extiende el horario hasta las 6 de la mañana. Antes terminaban a las 5 de la mañana. Ahora el horario de los niños
para adolescentes y adultos empieza desde las 4 de la tarde y también se va a extender hasta las 6 de la mañana. Antes terminaba a las 5 de la mañana. Y a partir de las 9 de la noche empezaban antes los programas para adultos. Antes era a partir de las 10, ahora es a partir de las 9. Y se extiende el plazo también hasta las 6 de la mañana. Antes los programas para adultos terminaban a las 5 de la tarde. En la clasificación para todo público, en los lineamientos anteriores, que me refiero a los antes de los que ustedes publican, estaba completamente prohibido y se protegía a la niñez expresamente, porque se prohibía expresamente pasar o incluir escenas de consumo de alcohol, tabaco, tanto en dibujos animados como en programas exclusivos para los niños. Ahora, a partir de sus lineamientos, se permite presentar el consumo de alcohol, de tabaco, y solo están obligados a mostrar las consecuencias negativas cuando sea abusivo. Si no es abusivo, ni siquiera tendrían la obligación de presentar las consecuencias. En el tema de la clasificación B, antes se preveía que no hubiera escenas de violencia, y se mostraba expresamente la advertencia de que habría consecuencias negativas para la niñez en caso de que vieran eso. Ahora ya no, ustedes están flexibilizando todo eso. En el tema de mayores de 15 años se omite el límite de presentar alusiones humillantes o degradantes de la sexualidad, únicamente cuando esté plenamente justificado el tema y el contexto, lo que ustedes quieran decir con eso. En el programa para adultos, contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, esta clasificación sugiere, pues, evitar la apología de la violencia y los delitos que ustedes ya permiten. En el tema de los materiales, de estos lineamientos solo operan para materiales grabados, excluye a los programas en vivo, y este ha sido el mejor de los pretextos, o el pretexto que la Secretaría de Gobernación ha usado siempre para permitir todo tipo de programas agresivos, de violencia, denigrantes, homofóbicos, xenofóbicos, y los programas en vivo están excluidos de estos lineamientos, lo cual es inaceptable. Antes, y déjeme decírselo, antes de la clasificación, todo esto estos lineamientos estaba perfectamente delimitada una clasificación de otra. Ahora ustedes están entremezclando unas cosas con otras, pero lo más grave es que ahora extienden el programa de niños hasta las 8, empiezan los programas para adultos y adolescentes desde las 4 de la tarde. Eso me parece sumamente grave. Incumplen. Se permite también, algo más grave, que los concesionarios incumplan con los horarios referidos a la hora local si argumentan razones técnicas, lo cual es injustificable. No hay ninguna razón que pueda hacer ni violar la Constitución o violar en este caso su lineamiento octavo, que es donde se menciona este asunto. Léase el lineamiento octavo. Esta extensión es una regresión respecto a los criterios que teníamos antes, porque nunca se les permitía a los concesionarios este tipo de extensiones, y nos parece ahora una regresión. Se permite a los concesionarios de televisión y audio restringido que puedan dejar de mostrar la clasificación o lo que usted llama advertencia si aducen circunstancias técnicas. Léase el lineamiento 2. Entonces, sí va a ser tan estricto como dice el director, o nos atenemos a lo que dice el lineamiento 2, de que la advertencia puede obviarse si el concesionario argumenta determinadas circunstancias técnicas. Y contrario a la práctica internacional, como en Estados Unidos, por ejemplo, las advertencias duran 15 segundos. Ahora en México, antes eran de 15, son de 10 segundos, de acuerdo al lineamiento número 7 que ustedes exponen. Y omiten incluir en las nuevas categorías, como sí lo han hecho en otros países, por ejemplo en España, que se incluyan también categorías pues como de miedo, de discriminación, de conductas imitables, etcétera.
Algo gravísimo y que yo creo que es la litis de sus lineamientos, señor subsecretario, el hecho de que se permita que a partir de las 4 de la tarde comience la programación para adolescentes y adultos en la televisión abierta, pues se hace posible que los concesionarios incluyan la publicidad de alimentos y bebidas que carecen de valor nutrimental. Es decir, que se expongan la publicidad de alimentos chatarra, lo cual también contraviene la estrategia contra la obesidad que tiene el Estado mexicano. Yo conminaría muy respetuosamente, señor subsecretario, a que se nos permita revisar los lineamientos, a que se nos permita, no discuto sus facultades, lo que discuto es que no se apegan al cuarto constitucional y que las consecuencias de esto son fatales para los niños pobres, ciertamente no para los niños ricos, pero sí para los niños pobres, y el Estado mexicano tiene que velar por toda la niñez, no solamente para los niños ricos. Entonces yo termino diciéndole que normalmente los niños van en la mañana a la escuela, salen 12, 1 de la tarde, llegan, se cambian y se preparan para comer, luego hacen su tarea y se ponen luego a ver la televisión. Es justamente ahora que ustedes abrieron, a esa hora, los programas para adultos y para adolescentes. Esto no respeta los derechos humanos de la niñez. Esto nos preocupa sobremanera y yo le hago respetuosamente la conminación a que se puedan modificar algunos de estos lineamientos, sobre todo en los horarios. Respete los horarios que teníamos antes. Todo esto se puede hacer a partir de las 8 de la noche. Que ya llega la gente adulta de trabajar, ya más relajada a ver la televisión. Los niños, el horario que ustedes le están poniendo, desde las 4 de la tarde, ver programas para adultos, de adolescentes, esto no es conveniente. No hay la suficiente, no sé, dicen ustedes que los padres deben estar al pendiente de la crianza de sus hijos. Pues no, es el Estado mexicano quien protege, de acuerdo al cuarto constitucional, a la niñez. No solo los padres, es el Estado mexicano.